Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El tema que abordaremos es la lista de comprobación ante el COVID y los reportes para el retorno al trabajo. La finalidad de esta pequeña plática es darles a conocer la lista de comprobación, el diagnóstico y los reportes que se tendrán que llevar a cabo en cada centro de trabajo para determinar el nivel de riesgo y así adoptar las medidas preventivas necesarias para la prevención de contagios. Dentro de esta charla veremos el objetivo de la lista de comprobación y los reportes, las responsabilidades, la estructura de la lista de verificación y el reporte, la metodología que se lleva a cabo y la interpretación de los resultados. El objetivo es que el centro de trabajo lleve a cabo el diagnóstico situacional de las condiciones, equipos, recursos y materiales necesarios que debe considerar y reportar semanalmente. Esto con la finalidad de garantizar el retorno seguro de los trabajadores al centro laboral. Los criterios establecidos en la presente lista de verificación que veremos más adelante están orientadas a prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como romper la cadena de transmisión del virus COVID-19. Responsabilidades. Y bueno, la pregunta que nos haríamos es, ¿quién tiene que elaborar dicho diagnóstico? Y la respuesta sería que todos los responsables del cuidado de la salud de los trabajadores en cada centro de trabajo es el responsable de generar, reportar dicho diagnóstico. ¿Quiénes son estos responsables? Bueno, los gerentes de plantas de tratamiento, los superintendentes y supervisores de seguridad en construcción, y el gerente y supervisor de seguridad en taller. Es importante recalcarles que dicha información, dicho diagnóstico, se tendrá que reportar semanalmente, todos los lunes. ¿A quién se le reportaría? Bueno, a un servidor, es el especialista de seguridad, higiene y medio ambiente. Pasamos a la estructura de la lista y del reporte. Dice, ¿qué contempla la lista de verificación? Bueno, la lista de comprobación está compuesta por los siguientes grupos de recomendaciones, que son las medidas de ingeniería. Dentro de las medidas de ingeniería abarca lo que son oficinas, áreas comunes como los comedores, las salas, la cafetería, áreas de entrada y salida, los procesos productivos y los sanitarios. Otro grupo que abarca la lista de verificación son las medidas administrativas y la capacitación que se le ha dado al personal con respecto a las medidas preventivas para evitar contagios. Y bueno, otro grupo que contempla la lista de verificación es la promoción a la salud y el uso del equipo de protección personal. Adicional a esto, en dicho reporte se adiciona una tabla en la cual se tendrá que capturar los posibles casos de contagio por COVID-19 que se vayan presentando semanalmente. Bueno, la estructura de dicho reporte contempla 7 hojas en un archivo de Excel, las cuales veremos más adelante. Como pueden ver, estas 7 hojas de Excel contemplan lo que son las instrucciones, la metodología que veremos más adelante, los resultados derivados de contestar la lista de verificación 1 y 2. Más adelante veremos la interpretación. Aquí ustedes pueden cambiar el nombre del centro de trabajo.
También tenemos un apartado donde se capturarán los casos de riesgo, es decir, los posibles contagios o contagios confirmados en el centro de trabajo. Esto nos ayudará a que, bueno, en los resultados nos aparezca de forma más visual cómo está el nivel de contagio por, por unidad de negocio o centro de trabajo. Y por último tenemos una hoja en donde se capturarán o se tomarán en cuenta todas las medidas o planes de acción que el centro de trabajo ha adoptado. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, mediante las listas de verificación y el nivel de riesgo en el que se encuentra. En este plan de trabajo solamente se contemplarán los riesgos de contagio altos y muy altos, es decir, todos los que salgan en rojo y en naranja los tendremos que contemplar aquí para adoptar las medidas necesarias. Metodología de la lista de comprobación o verificación. ¿Cómo se genera el diagnóstico? El diagnóstico se genera mediante unas listas de verificación que, después de contestadas, se aplica una metodología que emitió el Gobierno de México, en la cual se contemplan dos variables. Una de ellas son los controles de riesgo y la otra es el nivel de contacto que existe entre los trabajadores, donde el producto de ambas variables nos dará el nivel de riesgo de contagio o la probabilidad de contagiarse en el centro de trabajo. Como pueden observar, aquí tenemos dos tablas. La tabla superior hace referencia a la variable referente a controles de riesgo, en donde nosotros determinaremos si tenemos controles de riesgo, si los tenemos de forma parcial o no tenemos ningún control de riesgo, lo cual nos dará un valor que al finalizar nos ayudará para calcular el nivel de riesgo del centro de trabajo. En la tabla inferior hacemos referencia o se hace referencia a la variable 2 que contempla el nivel de contacto entre los trabajadores, donde nosotros determinaremos si el contacto entre los trabajadores es continuo, si es frecuente, si es ocasional o es esporádico. Nosotros, al determinar cualquiera de estos niveles, vamos a tener un valor que, multiplicado con el valor de la variable de arriba, nos generará el nivel de riesgo. Y bueno, el nivel de riesgo estará determinado por la multiplicación de las variables que nosotros hayamos seleccionado o contemplado en nuestras listas de verificación. El nivel de riesgo está dividido en 4 niveles, que es muy alto, alto, medio y bajo. Bueno, como vimos anteriormente, las dos variables que yo les platicaba son estas, en las cuales tenemos los controles de riesgo y el nivel de contacto entre trabajadores. ¿Cómo es que nosotros vamos a evaluar el centro de trabajo? Bueno, cada ítem o punto de comprobación tiene una lista desplegable en la cual vamos a escoger la opción que se apegue a las condiciones de nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, en el punto número 7 nos comenta que si se cuenta con un área de estancia específica para los casos detectados con temperatura corporal a 37.5. Entonces nosotros en los controles de riesgo determinamos si se cuenta, si no se cuenta, si tenemos algo de manera parcial. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que no se cuenta. Después, el nivel de contacto que hay entre los trabajadores en esa área o en esa zona lo determinamos igual con una lista desplegable en el cual podemos decir que es muy continua y automáticamente el nivel de riesgo de contagio pues nos aparece como muy alto. Pero si nosotros ponemos que se cuenta con esta estancia, automáticamente el riesgo cambia a muy bajo.
De igual forma, se tendrán que ir contestando todos los ítems o todos los puntos de comprobación de la lista de verificación 1 y de la lista de verificación 2. Y como vimos anteriormente, la metodología nos indica que estas dos variables se multiplican para poder calcular el riesgo. De igual forma, si ustedes tienen dudas respecto a la metodología, se contempla y pueden ver los controles de riesgo, qué valor tienen, al igual que el nivel de contacto entre trabajadores, qué nivel tiene, la multiplicación de ambos y bueno, el riesgo que nos arroja dicho cálculo. Aquí en la metodología, bueno, nos menciona las acciones a implementar y la descripción del riesgo que nos vaya saliendo. Esto nos ayudará mucho para que los resultados salgan de forma correcta y nosotros al actualizar, pues veamos o interpretemos, de acuerdo a lo que veamos más adelante, qué medidas o qué determinemos para complementar todo lo que se ha llevado a cabo de medidas preventivas y reducir el contagio entre los trabajadores. Bueno, ya que nosotros contestamos nuestras listas de verificación, registramos nuestros posibles casos o casos confirmados, ya colocamos el nombre de nuestro centro de trabajo, pues procedemos a la interpretación de nuestros resultados. Dichos resultados se componen de 5 gráficos, 3 de ellos son de barras y 2 de ellos son de dona. Los primeros dos, que se muestran aquí en la parte superior, nos van a dar a conocer los riesgos de los grupos, el riesgo más alto y alto de los grupos que la metodología contempla. Es decir, para la probabilidad de contagio se contemplan los temas de capacitación, el uso de EPP, la promoción a la salud, el sistema de gestión, las áreas de entrada y salida. Y para el tema de riesgos de contagio se contemplan las áreas de oficina o administrativas, áreas comunes, áreas de entrada y salida, los sanitarios y el proceso productivo. ¿Cuál es la finalidad de estas dos tablas? Bueno, que nosotros de manera visual sepamos en qué estamos fallando, cuáles son nuestras áreas de oportunidad para que no existan contagios en el centro de trabajo. Por ejemplo, en la tabla del lado izquierdo nos menciona que en la parte de capacitación nos hace falta implementar 2 puntos, de los cuales, bueno, son un riesgo alto. En el EPP nos hace falta implementar un punto que es un riesgo muy alto. Recordemos que la metodología nos hace mención que los riesgos alto y muy alto se deben de atender de manera inmediata. Es por ello que solamente estos gráficos nos van a dar a conocer el riesgo alto y muy alto. La finalidad también es saber qué grupo abarcar de forma inmediata, es decir, donde tenga yo más puntos pendientes es donde voy a empezar a trabajar. Nos pasamos a la probabilidad de contagio y nos dice que tenemos aquí, por ejemplo, 7 puntos que nos hace falta cubrir y son de manera inmediata. Entonces, si nosotros nos vamos a la lista de verificación a la que corresponde, que es la lista 2, podemos filtrar todas las áreas. Bueno, aquí ya está filtrado. Filtramos todas las áreas y podemos observar cuáles son los puntos o las acciones que debemos de atender de manera inmediata. De igual forma, si vemos el gráfico del lado derecho, podemos ver que el proceso productivo es el que tiene más actividades
con riesgo alto que están pendientes. Entonces, esta tabla corresponde a la lista de verificación 1. Si nosotros filtramos proceso productivo, que ya estaba filtrado, proceso productivo, y filtramos los riesgos, en este caso que es muy alto, podemos observar que tenemos pendientes dos actividades, las cuales son obligatorias a atender de manera inmediata. Y de alguna forma, viendo estos resultados, podemos ir generando nuestro plan de acción. ¿Okay? Y bueno, pasamos a las gráficas de Dona. Las gráficas de Dona nos van a dar de manera general el nivel de riesgo en el que se encuentra la empresa, dependiendo de las medidas preventivas que se han adoptado o de las medidas de ingeniería que se han implementado. Esta gráfica, que es la que está del lado derecho, la gráfica de Dona, corresponde a la gráfica superior izquierda, en donde podemos observar que de manera general la empresa tiene un 57% de riesgo bajo. Sin embargo, tenemos medidas que implementar porque contamos con riesgo alto y muy alto. Hay que tener en mente que estos riesgos alto y muy alto se tienen que mitigar para que el centro de trabajo se encuentre libre de contagios. Y bueno, pasamos a la gráfica del lado izquierdo, la cual corresponde al gráfico del lado derecho de barras. Como podemos ver, tenemos un grado de riesgo bajo del 68%. Sin embargo, aún tenemos riesgo muy alto del 24%, que son las medidas que se están mencionando en el gráfico de barras. Entonces, de alguna forma podemos saber cómo se encuentra nuestro centro de trabajo y el nivel de riesgo de contagio entre los trabajadores. Por último, podemos observar un gráfico de barras que nos ayudará a visualizar la cantidad de contagios que se han presentado, confirmados y no confirmados. De esta forma damos por finalizada nuestra charla, espero haya sido de su ayuda. Agradezco a todos por su tiempo y no se olviden de revisar todos los protocolos que TICSA Grupo EPM ha ido generando para la prevención ante contagios por COVID. Saludos.